La frase lo congeló por un segundo. No porque no estuviera acostumbrado a las súplicas emocionales de los clientes, él era enfermero de turno nocturno en el área de cuidados paliativos, sino porque aquella voz tenía una vibración distinta, como si no proviniera únicamente del dolor, sino también de un abismo que solo alguien verdaderamente roto podría comprender. Giró lentamente. La habitación 312 estaba sumida en una penumbra suave, el aire impregnado de lavanda artificial y silencio contenido. Sobre la cama, el cuerpo delgado de la mujer parecía casi perderse entre las sábanas. Sus ojos, sin embargo, estaban abiertos, clavados en él con una intensidad que le impidió mirar a otro lado. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, intentando mantener el tono profesional. Diana, respondió ella con voz rasposa, pero firme. ¿Y tú tienes los ojos tristes? Él no respondió de inmediato. Sabía que la empatía era parte del uniforme, pero había aprendido a mantener cierta distancia. Sin embargo, esa noche estaba particularmente cansado. Había dejado a su hija de 6 años, Clara, dormida en casa de su vecina, como hacía cada noche desde que su esposa murió 2 años atrás. Nunca lo decía en voz alta, pero la soledad era una especie de segunda piel que llevaba debajo del uniforme blanco. Mi nombre es Tomás, dijo finalmente. Estoy aquí para cuidarte esta noche, Diana. Ella asintió, pero no soltó su muñeca. Su mano era pequeña, frágil, pero había en su tacto una urgencia que él no entendía del todo. No me dejes sola, repitió, como si lo más aterrador del mundo fuera el abandono en medio de la noche. Él se sentó en el sillón junto a la cama, algo que no hacía con ningún paciente. Su instinto le decía que no era una petición cualquiera. Y entonces, Diana comenzó a hablar. No de su enfermedad. No del dolor físico. Sino de un hijo. Uno que había perdido. Uno del que no hablaba con nadie. Tenía 4 años, dijo, mirando el techo como si pudiera proyectar recuerdos en él. Se llamaba Julián. Un día, simplemente, no despertó. El corazón. Un defecto que nadie vio venir. Desde entonces, cada noche oscura me recuerda esa mañana silenciosa. Tomás tragó saliva. Él también conocía el silencio que grita cuando se lleva a alguien que amas. A veces, continuó ella, creo que lo escucho. Cuando cierro los ojos. Me llama. Me dice que ya es hora. Pero yo, no quiero irme sola. Tomás la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien hablaba su mismo idioma. El de la pérdida. El de ese dolor que no se ve, pero que pesa más que el cuerpo. No estás sola, dijo él suavemente. No esta noche. Diana cerró los ojos y sonrió. Una lágrima corrió por su sien, pero no era de miedo, ni de tristeza. Era algo más sereno. Como si por fin hubiera alguien que entendiera sin tener que explicarle todo. Pasaron varias horas. Tomás no se movió de su lado. No por obligación. No por deber. Sino porque sentía que algo importante se tejía en ese silencio compartido. A veces, ella murmuraba frases sueltas. Nombres. Recuerdos. O simplemente lo miraba como quien encuentra, en medio de la tormenta, un refugio inesperado. Y justo cuando la madrugada comenzaba a asomar su primer aliento grisáceo, Diana volvió a hablar. Su voz era apenas un hilo, pero clara. Tomás, hay algo más. Algo que necesito decirte, Tomás, hay algo más. Algo que necesito decirte. Él se inclinó un poco hacia ella, sin romper el contacto visual, sintiendo que cada palabra era un delicado equilibrio entre la vida y la despedida. Escucho, Diana, respondió con voz baja, como si temiera romper la atmósfera suspendida entre ellos. Ella tomó aire con dificultad, sus labios temblaban ligeramente, y por un momento pareció dudar si debía hablar. Pero finalmente lo hizo, como si cargar con ese secreto un minuto más le resultara insoportable. Mi hijo. Julián, no murió como les dije a todos, confesó en un susurro áspero. Lo dejé solo 1 hora. Una maldita hora. Y cuando volví, se había ahogado en la bañera. El corazón de Tomás pareció detenerse un segundo. Diana miró al vacío, su voz trémula, como si cada palabra fuera una daga que ella misma se clavaba. Me distraje.
Pensé que estaba dormido. Yo, estaba cansada. Había tenido una semana terrible, y solo necesitaba un respiro. Me senté en el sofá, cerré los ojos, y cuando desperté, ya era tarde. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, sin ruido, sin consuelo. Viví años inventando la historia del defecto cardíaco. No podía soportar lo que en realidad pasó. No podía enfrentar a nadie, ni siquiera a mí misma. Ni siquiera al recuerdo de sus juguetes en el suelo. Tomás sintió un nudo en el pecho. No era solo la confesión lo que lo estremecía, sino el tono con que la decía. No había defensa, no había excusas, solo una culpa tan profunda que parecía haber cavado una tumba dentro de ella. Diana, empezó él, pero ella levantó una mano débilmente, pidiéndole que no interrumpiera. He cargado con esto sola. Años. Sin poder dormir sin pastillas. Sin poder mirar a un niño sin ver a Julián. Creí que podía dejar este mundo callada. Pero esta noche, cuando te vi entrar, tus ojos, tu manera de mirar, supe que tú podrías entender. Tomás sintió que algo dentro de él se quebraba. Por años había sido el fuerte, el que no lloraba frente a su hija, el que ponía cara de todo está bien mientras adentro se desmoronaba. Pero ahora, frente a Diana, frente a esa confesión brutal, se sintió como un niño perdido. Mi esposa murió en un accidente automovilístico, confesó él, con la voz apagada. Me enojé con ella por salir tarde de casa ese día. Se fue molesta. Discutimos. Cuando recibí la llamada, todo lo que podía pensar era, ¿y si la hubiera detenido? ¿Y si le hubiera dicho, lo siento, antes de que saliera? Diana lo miró, sorprendida por la repentina confesión. Un silencio espeso los envolvió por un momento, hasta que ella asintió despacio. La culpa es como un veneno lento, dijo ella. No mata de inmediato. Solo se mete dentro y te va vaciando por dentro. Hasta que te conviertes en una sombra. Tomás asintió, sin palabras. Se sentía como si la noche hubiera abierto una herida que ni siquiera sabía que seguía supurando. Su mirada vagó por la habitación hasta posarse en la mesita donde descansaba una vieja fotografía enmarcada. Era un niño de rizos dorados y sonrisa amplia. Julián. Se levantó lentamente, tomó el marco y se lo acercó a Diana. ¿Te importa si lo dejo aquí, al lado de la cama? Preguntó con suavidad. Ella lo miró, desconcertada, pero asintió con un nudo en la garganta. Gracias, susurró. Por no juzgarme. Por estar aquí. Tomás no respondió. En su interior, algo comenzaba a moverse. Algo que no tenía nombre, pero que se sentía como perdón. No un perdón hacia Diana, sino hacia él mismo. Hacia esa versión del que había guardado su dolor con la esperanza de que se desvaneciera solo. La respiración de Diana comenzó a volverse más tranquila. Aún débil, aún irregular, pero sin la tensión que la había acompañado durante toda la noche. Parecía descansar de verdad por primera vez en mucho tiempo. Y entonces, cuando ya la luz de la madrugada teñía de plata los bordes de la ventana, ella murmuró una última frase, casi imperceptible. Hay una carta, en la parte de atrás del marco, escríbela por mí. Para, Julián. Tomás tomó el marco con manos temblorosas. En la parte trasera, sujeta con cinta vieja, había una hoja doblada. Al desplegarla, vio palabras escritas con tinta corrida, como si cada frase hubiera sido escrita con lágrimas. Querido hijo. Perdóname. No por lo que hice, sino por todo lo que no supe hacer. Te amé más de lo que supe demostrar. Y si alguna vez me vuelves a ver, solo quiero que sepas que siempre llevé tu nombre dentro de mí, como una plegaria muda. Mamá. Tomás leyó en silencio. Luego se sentó, sacó su cuaderno de notas, y comenzó a reescribir la carta con su propia letra, tal y como ella le había pedido. Mientras lo hacía, sintió que cada palabra escrita era una forma de limpiar, no solo su culpa, sino también la de ella. Cuando terminó, colocó la nueva carta junto al marco, acarició con cuidado la frente de Diana, quien ahora respiraba profundamente, aún aferrada a ese tenue hilo de conciencia, y se quedó a su lado, sin decir nada, sin prometer nada. Solo estando, la madrugada seguía avanzando con ese ritmo casi imperceptible que tienen las horas cuando todo lo demás se detiene. Tomás permanecía al lado de la cama,
observando cómo el rostro de Diana parecía suavizarse, como si al soltar su secreto algo dentro de ella se hubiera liberado. No era paz completa, no aún, pero sí una tregua silenciosa con su propio pasado. El cuaderno de Tomás descansaba sobre su regazo, la carta recién copiada aún tibia por el calor de sus manos. No supo en qué momento había comenzado a escribir también algo más, unas líneas propias, dirigidas a Clara, su hija. Tal vez influido por la franqueza de Diana, por esa brutal sinceridad que había presenciado, o tal vez por la necesidad de dejar algo dicho en caso de que el tiempo le jugara una mala pasada. La hoja decía: Clara. Si alguna vez te preguntas si fui feliz, la respuesta es sí. ¿Por qué te tuve a ti? Porque incluso en los días más difíciles, tu voz era un faro. Y si alguna vez no estuve lo suficientemente presente, si mi silencio te pareció distante, fue porque aún estaba aprendiendo a vivir con una ausencia. No la tuya, sino la de alguien a quien también amé, y que me enseñó a no rendirme jamás. Prometo que cada paso lo di pensando en ti. Y en las noches que no dormí, imaginaba tus sueños y me sentía en casa. Se detuvo al leer sus propias palabras. Sentía un temblor en el pecho. Era como si por primera vez en años hubiera sido capaz de hablar con el alma, sin armaduras. Volvió a mirar a Diana. Sus ojos estaban cerrados, pero su expresión era distinta. No era el gesto tenso de quien espera la muerte, sino algo más sereno, como si estuviera esperando algo que ahora sabía que llegaría. El timbre suave del pasillo lo sobresaltó. Era la máquina de infusión marcando el final del medicamento. Tomás se levantó sin hacer ruido, ajustó la dosis con movimientos automáticos y silenciosos. Había algo casi sagrado en la atmósfera, como si cualquier ruido innecesario pudiera romper el fino velo que cubría ese momento. Al volver a su asiento, la vio moviéndose débilmente. Sus labios se entreabrieron. «Tomás, ¿me lees la carta?», preguntó sin abrir los ojos. Él asintió, aunque sabía que ella no podía verlo. Tomó la hoja que había escrito y comenzó a leerla en voz alta, con un tono pausado, intentando que cada palabra cargara con el peso que merecía. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Diana, y sus manos buscaron las de Tomás. Él las tomó con cuidado, sintiendo la fragilidad de su piel, la sequedad de quien ha vivido más con el alma que con el cuerpo. «Gracias», dijo ella cuando terminó. «Ahora puedo descansar». Tomás no respondió. Solo apretó su mano con ternura. Los minutos pasaron. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de azul pálido, anunciando que el día llegaba. En ese momento, él pensó en Clara. En lo que le diría esa mañana cuando la recogiera. ¿Le contaría sobre Diana? ¿Sobre la carta? ¿Sobre cómo una mujer que había perdido tanto había logrado tocar su alma de una forma que nadie más había hecho en años? Quiso pensar que sí. Que algún día le hablaría de las personas que, aun en su hora más oscura, eran capaces de iluminar a otros. El silencio fue interrumpido por un murmullo. «Tomás, ¿puedes quedarte hasta que amanezca?». «Claro que sí», respondió él sin dudar. «Entonces, cuéntame sobre tu hija», susurró ella. Él sonrió, acomodándose mejor en el sillón. «Se llama Clara. Tiene 6 años, pero habla como si tuviera 20. Ayer me preguntó si las estrellas lloran cuando una se apaga. Yo no supe qué decirle». «Dile que sí», dijo Diana con voz apenas audible. «Que lloran, y que esas lágrimas son las que nos caen en los sueños». Él rió en silencio, y luego se quedó pensativo. «Siempre me da miedo que no recuerde a su madre. Era tan pequeña cuando murió». «La recordará», aseguró Diana. «No por las palabras que tú le digas, sino por cómo la amas cuando hablas de ella. Los niños sienten eso». Una ola de calor le atravesó el pecho. No sabía cómo, pero aquellas palabras eran justo lo que necesitaba. No había manera de saber si Clara recordaría el rostro de su madre con precisión, pero sí sabría cuánto fue amada. Diana tosió suavemente. Su cuerpo tembló un poco, y él se acercó más. «¿Tienes frío?». Ella negó con la cabeza. «No. Es solo que, me siento ligera. Como si ya no cargara con esa piedra en el pecho». Tomás acarició su brazo con cuidado. «Eso es bueno», dijo. «Muy bueno». Ella volvió a cerrar los ojos.
La luz ya comenzaba a colarse por las rendijas de la persiana, bañando la habitación con un resplandor tenue, dorado, casi irreal. La respiración de Diana seguía, aunque más lenta. Pero ya no parecía luchar. Simplemente flotaba entre el sueño y la conciencia. Él permaneció a su lado, sin decir nada. Solo observando cómo el sol entraba poco a poco, tocando los bordes del marco de la fotografía, como si también quisiera acariciar el rostro del niño en la imagen. La luz del amanecer, tenue y cálida, se deslizaba por la habitación como una promesa olvidada. Tocaba los objetos con delicadeza, el marco de la fotografía, el cuaderno sobre las piernas de Tomás, el rostro sereno de Diana. En ese instante todo parecía suspendido, como si el tiempo se hubiese detenido para que ese último fragmento de madrugada pudiera durar un poco más. Tomás no se movía. Apenas respiraba. Observaba a Diana con atención, escuchando el ritmo pausado de su respiración, cada vez más sutil, cada vez más como el eco de un suspiro antiguo. Sentía una mezcla de emociones que no lograba nombrar, ternura, dolor, un extraño tipo de gratitud, y también un temor suave, inevitable. ¿Sabes? Dijo ella de repente, con un hilo de voz. Nunca nadie me escuchó tanto como tú esta noche. Tomás apretó suavemente su mano. A veces, respondió él, es lo único que necesitamos. Que alguien escuche. Ella giró apenas el rostro hacia él, sin abrir los ojos. Si alguna vez vuelves a sentirte solo, busca el cielo antes del amanecer. Es el único momento en que la noche no duele tanto. Él cerró los ojos un instante. De alguna manera, esa frase se le quedó grabada con una nitidez inexplicable. Pensó que quizás, en algún rincón de su memoria, volvería a encontrarla años después, como una hoja seca entre las páginas de un libro viejo. Un recuerdo escondido. Una guía secreta. La puerta del pasillo se abrió con cuidado. Era Lucía, la enfermera del turno de la mañana. Su andar era rápido, pero al ver la escena, se detuvo en seco. Tomás levantó una mano, indicando silencio. Ella asintió con un gesto leve, comprendiendo al instante que allí ocurría algo que no debía interrumpirse con papeles ni preguntas. Lucía cerró la puerta con cuidado. Tomás volvió la vista hacia Diana. Su respiración seguía, pero era más débil. Sin embargo, su expresión era tranquila. Como si hubiera encontrado una orilla después de naufragar por años. Tomás, susurró ella. Aquí estoy. Gracias por recordarme que, no todo está perdido. Él sintió una punzada en el pecho. No respondió. En cambio, llevó una de las sábanas hacia su pecho, cubriéndola con ternura, como si ese gesto pudiera ofrecerle algo más que calor físico. Quiero que le digas a alguien, añadió ella, apenas audible. A mi hermana, Lucía, dile que no fue su culpa no contestar aquel día. Yo la llamé, antes de que Julián, y ella no pudo contestar. Nunca supo lo que pasó. Cargó con eso más que yo. Dile que la perdonó. Que, nunca hubo nada que perdonar. Tomás se inclinó, bajando el rostro hacia el suyo. Lo haré, prometió. Te lo juro. Un leve movimiento de su cabeza fue la única respuesta. Y luego, el silencio volvió, pero esta vez distinto. No era el silencio del miedo ni del peso del pasado. Era otro tipo de quietud. Más serena. Más parecida a un adiós que no duele. Tomás sintió que algo se soltaba en el aire. No podía explicarlo, pero lo percibió con total claridad. Una energía, un suspiro, algo invisible pero real. Se quedó inmóvil, su mano aún sobre la de ella, esperando. La habitación ya no parecía la misma. Algo en su atmósfera había cambiado. No era tristeza. Era otra cosa. Algo que se parecía al descanso. Pasaron unos minutos, o tal vez fueron muchos más. Él no lo sabía. Solo cuando volvió a mirar su rostro, supo que Diana se había ido. No con drama. No con lamentos. Se había ido como quien por fin llega al hogar. Se levantó lentamente. Su cuerpo dolía por las horas sin moverse, pero no le importaba. Tapó con cuidado a Diana, cerró sus párpados con una caricia suave, y dejó la carta sobre su pecho, junto al marco. Lucía volvió a entrar en silencio. Lo miró, comprendió, y no preguntó nada.
Era fuerte, dijo Tomás, sin mirarla. Muy fuerte. Lucía asintió, tragando saliva. Lo sé. Tenía un mensaje para ti, agregó él, girándose hacia ella. Dijo que no fue tu culpa. Que te perdonaba. Que siempre te amó. Lucía palideció. Dio un paso atrás, como si esas palabras hubieran abierto un abismo bajo sus pies. Se apoyó en la pared, cubriéndose la boca con la mano. ¿Te lo dijo, ahora? Sí, respondió él con suavidad. Justo antes de cerrar los ojos. Lucía rompió en llanto, un llanto contenido durante años, profundo, irreprimible. Tomás la sostuvo por los hombros, firme, pero sin palabras. No hacían falta. Y mientras ella lloraba, mientras la habitación parecía aún contener los ecos de lo que había sido, Tomás comprendió algo. Aquella noche, sin buscarlo, sin planearlo, él no solo había sido enfermero. Había sido testigo. Confidente. Hijo. Hermano. Padre. Y al final, había sentido que, por primera vez en mucho tiempo, él también había sido salvado. Horas más tarde, Tomás caminaba por los pasillos del hospital con paso lento, como si sus pies aún se resistieran a dejar atrás aquella habitación. Afuera, el día se desplegaba con su bullicio habitual, pasos acelerados, voces entrelazadas, el sonido metálico de las bandejas. Pero él lo sentía todo lejano, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Como si algo dentro de él ya no perteneciera del todo a ese mundo de rutinas apresuradas y conversaciones ligeras. Pasó frente a una ventana y se detuvo. El cielo estaba despejado, de un azul casi insoportable. El mismo cielo bajo el cual su esposa había desaparecido. El mismo cielo que, esa madrugada, había presenciado como otra alma encontraba por fin la paz. Y por primera vez, ese cielo no le dolió. Sacó el cuaderno de su chaqueta. Lo abrió en la última página, donde aún estaba la carta para Clara. La leyó de nuevo, esta vez con una sonrisa. No de tristeza, sino de gratitud. Había sido escrito desde lo más profundo de su corazón, y sentía que su hija merecía leerlo algún día. No como una despedida, sino como una promesa. Esa noche, al recoger a Clara del colegio, la abrazó con una intensidad distinta. Ella lo notó de inmediato. ¿Pasó algo, papá? Él se arrodilló, poniéndose a su altura, mirándola con una mezcla de asombro y ternura. Le acarició el cabello con suavidad. Hoy aprendí algo muy importante, dijo. ¿Qué cosa? Que incluso los secretos más oscuros pueden convertirse en luz, si los compartimos con alguien que sepa escuchar. Ella lo miró como solo los niños saben mirar, con una inocencia luminosa y un entendimiento que no necesita palabras. Luego le sonrió y tomó su mano. ¿Quieres que te cuente lo que soñé anoche? Claro, dijo él, mientras empezaban a caminar. Soñé que una señora me miraba desde una nube. Tenía el pelo muy largo, y me decía que no me preocupara, que tú ibas a estar bien. Tomás se detuvo. El corazón le dio un vuelco. Por un momento, el mundo se volvió lento de nuevo, como aquella noche en la habitación de Diana. ¿Y cómo se llamaba esa señora? Clara frunció el ceño, pensando. No me dijo su nombre. Pero creo que era amiga de mamá. Él la levantó en brazos y la sostuvo fuerte. Muy fuerte. Porque en ese instante supo que todo lo que había vivido, el dolor, la pérdida, la culpa, la noche junto a Diana, no había sido en vano. Que cada lágrima tenía un lugar. Y que incluso los momentos más silenciosos pueden resonar durante toda una vida. Los días siguientes pasaron con una suavidad inusual. Lucía, la enfermera, volvió al hospital después de 2 días de ausencia. Tomás la vio diferente. No solo por el cambio en su actitud, más serena, más conectada, sino por la carta que ella había colocado en la sala de descanso. No decía su nombre. Solo decía. Gracias por enseñarme que el perdón no es olvidar, sino recordar sin dolor. Y que incluso al final, se puede empezar de nuevo. Los otros enfermeros no preguntaron. Solo leyeron, algunos con ojos vidriosos, y dejaron pequeñas notas anónimas debajo de la carta. Palabras de alivio, de empatía, de historias nunca contadas. Como si aquel simple acto hubiera abierto una grieta en el muro del silencio que todos,
de una forma u otra, habían construido para sobrevivir al dolor que veían cada día. Una semana después, Tomás regresó a la habitación donde Diana había pasado sus últimos momentos. Estaba vacía, lista para otro paciente, otra historia. Pero él llevaba algo entre sus manos, el marco con la foto de Julián y la carta manuscrita. No podía dejar que desaparecieran en un cajón frío de archivo hospitalario. Colocó ambos objetos en una pequeña caja de madera. Luego, esa misma tarde, visitó el parque que había frente al hospital. Ahí, junto a un roble joven, cavó un pequeño hueco y enterró la caja. No como un entierro, sino como una semilla. Una cápsula de memoria. De redención. Antes de irse, colocó una pequeña placa de metal sobre la tierra. No decía nombres. Solo una frase. Asterisco, a quienes no supieron cómo decir adiós. Que encuentren aquí su descanso. Asterisco. Cuando se alejó, no sintió tristeza. Sintió alivio. Un tipo de alivio que no se parecía a escapar, sino a haber encontrado el sitio exacto donde debía estar. Esa noche, Clara le pidió que le contara un cuento. Pero en vez de inventar uno, Tomás comenzó a narrarle una historia real. La historia de una mujer que vivió con una culpa enorme, pero que al final aprendió a perdonarse. Y de un hombre que había dejado de sentir, hasta que entendió que escuchar es también una forma de amar. Clara lo escuchó atentamente, con los ojos brillando. ¿Y la señora? Preguntó al final, ¿se fue triste? Tomás negó con la cabeza. No. Se fue en paz. Porque entendió que no estaba sola. Clara asintió, como si esa respuesta le bastara para comprender el universo. Luego cerró los ojos y se durmió. Tomás se quedó mirándola. Y en el silencio de su cuarto, con la luz de la luna filtrándose entre las cortinas, comprendió al fin que algunas despedidas, por más dolorosas que sean, son la puerta a una vida más plena. Una vida donde incluso los errores pueden florecer en compasión. Y mientras se quedaba dormido, abrazando a su hija, supo que cada historia, por rota que parezca, puede encontrar su redención. Solo necesita ser contada.